Buenos días a todos. Hoy estoy encantada de estar con vosotros y de poder compartir los próximos 45 minutos en esta interesante mesa donde vamos a hablar de movilidad al trabajo. En los 2 últimos años han sido muchas las cosas que han cambiado como no podía ser de otra manera. La movilidad al trabajo también lo ha hecho. Partíamos en torno de unos 40 millones de desplazamientos diarios, de los cuales, esto ocurrió antes de la pandemia, de los cuales el 60% eran en un vehículo particular. Y de ellos el 60% iban con un solo ocupante. De esta forma, la situación vivida nos ha demostrado que tenemos la posibilidad de mejorar el impacto que genera la movilidad al trabajo. De hecho, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación de Transporte introduce la obligación de que las empresas de 500 trabajadores, o los que tienen 250 por turno, dispongan de planes específicos de movilidad sostenible al trabajo, que se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en la potenciación de este tipo de movilidad en el ámbito laboral a través de, por ejemplo, el impulso de la movilidad activa, a pie o en bicicleta, transporte colectivo, movilidad eléctrica, movilidad compartida, colaborativa, que vamos a hablar de esto. Por ello, hoy vamos a analizar con diferentes expertos algunos aspectos de la movilidad corporativa que espero que sirvan de reflexión para la planificación y las flotas corporativas, la gestión de la movilidad al trabajo a favor de un modelo de movilidad más sostenible y seguro. Porque cada vez existen más experiencias, buenas prácticas, impulsadas tanto por el sector público como el privado, que ponen en evidencia los beneficios que se consiguen actuando en el marco de la nueva cultura de la movilidad. Y es que las empresas son conscientes de que la movilidad de los trabajadores tiene un peso muy importante sobre el conjunto de la movilidad colectiva y saben que quedan todavía mucho por recorrer. Aspectos como la movilidad compartida, optimización de rutas, flotas corporativas renovadas, son algunos factores que contribuyen a reducir el consumo de energía, la contaminación, el ruido, las emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Medios de transporte activos, como andar en bicicleta, patinetes eléctricos, patinetes que no sean eléctricos o incluso transporte público colectivo mejoran la salud, además de ser alternativas de movilidad y seguras. Para hablar de todos estos temas, hoy contamos con un panel de expertos que os voy a presentar. Tenemos a David Moreno, Senior Asset Manager de oficinas de Merli Properties, a Kiko Andeiro, General Manager de Ideagenia, a Paul Pau, Business Developer de BASAP y Spain, Paco Casas, CEO de Mobili, y Juan Antonio Lobón, Project Manager Mobility de Cycling Friendly. Juan Antonio, de Cycling Friendly, si te parece empezamos contigo, David, perdona. Porque quizás todos conocemos quién es Merli Properties, pero lo que no sabemos es el papel clave que estáis jugando en lo que se refiere a la movilidad al trabajo y los casos de éxito. Cuéntanos qué estáis haciendo, tanto con vosotros como hacia vuestros clientes en este sentido. Gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias por esta introducción que nos ha hecho un poquito un resumen de la situación actual, ¿no? Del tema de la movilidad en el mercado de oficinas, ¿no? Por si no nos conocéis, Merlin es el líder del mercado de oficinas en la península ibérica. Estamos muy implicados en lo que es una movilidad sostenible y ecológica. En estos momentos estamos desarrollando medidas como, por ejemplo, los planes de transporte al trabajo, ¿no? ¿En qué consisten? En cada uno de nuestros edificios hemos desarrollado este plan de transporte al trabajo. Lo que hace un plan es estudia el edificio y el entorno, ve la problemática en cuanto a la movilidad de ese edificio y genera una serie de medidas para implantar a los edificios. Como bien has dicho, el anteproyecto de ley de movilidad va a obligar a estas grandes empresas, a tener estos planes desarrollados. Desde Merlin lo que hacemos directamente es que nosotros se lo proporcionamos a estas empresas. Entonces, les generamos ese plan, se lo cedemos y ayudamos a las acciones que hay que desarrollar para mejorar esa movilidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros o qué podemos hacer para colaborar con estas empresas? Pues hay medidas que solo pueden implantar esas empresas y medidas que nosotros podemos colaborar. ¿Con cuáles estamos colaborando? El transporte colectivo, por ejemplo.
Con Busa, por ejemplo, estamos desarrollando lo que son unas lanzaderas, un transporte a la demanda, y lo que hacemos es, bueno, damos nosotros ese servicio a las empresas como propiedad de los inmuebles. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues, por ejemplo, el tema de que no le impute a la empresa en un momento determinado esa movilidad, ¿no? Si un trabajador deja de ser trabajador de esa empresa, somos nosotros como propiedad los que estamos dando ese servicio. No es la propia empresa, no es un servicio consolidado en ese tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más estamos haciendo? Estamos, por ejemplo, impulsando el car sharing, el carpooling. Estamos generando vestuarios, duchas, acuerdos con la comunidad y con el ayuntamiento y con el consorcio de transportes para impulsar, por ejemplo, un autobús, o sea, un carril bus a la inversa por la avenida de Burgos. Entonces, bueno, estamos ahora mismo en firma de convenio y esperamos muy pronto poder empezar con esas obras, que lo que va a hacer es liberar todo el tráfico del nudo de Manoteras, que ahora mismo está en obras y es un jaleo tremendo. Gracias, David. Ahora Kiko, de Idiagena, el General Manager. Quería comentar contigo, actualmente estamos viendo que la tecnología y el dato juegan un papel importantísimo en la movilidad, pero incluso en el paso previo del diseño de espacios, iniciativas y soluciones, que es vuestro caso, ¿cuál es vuestro rol en la movilidad al trabajo? Bueno, Cristina, buenos días a todos. Estamos encantados de estar aquí con tanta gente preocupada por la sostenibilidad y no solo preocupada, sino además dispuesta a actuar, ¿no? Bueno, como bien decías, nosotros desde Idiagenia hemos desarrollado la aplicación Big Data Smart 3L. Smart 3L es capaz de calcular de forma predictiva todos los desplazamientos que se producen en los centros de trabajo de las empresas, tanto debidos al commuting de los trabajadores como a cualquier otro tipo. Las capacidades del software junto con los datos vinculados nos permiten desde ampliar el marco de los estudios o planes de movilidad corporativos, acercándolos a la pequeña y mediana empresa, hasta abordar análisis predictivo de grandes empresas, nuevos desarrollos, incluso municipios o incluso comunidades enteras. Justamente con la intención de evaluar y de demostrar las capacidades del software y concienciar sobre las dimensiones de este problema, acabamos de publicar el informe LATE Madrid. Es un informe en el que hemos querido de alguna manera medir el latido de commuting de la Comunidad de Madrid entera, en concreto de la población activa de la comunidad que conmuta a edificios dentro del municipio. Para ello hemos procesado 3,2 millones de rutas de commuting y las hemos sintetizado en mapas de índices geográficos, tanto de tiempos como distancias, impactos relativos e incluso correlacionados a las redes de transporte como el metro o cercanías. Nunca antes ha habido un informe de estas características con este alcance, ¿no? Hay que decir que 3,2 millones de rutas están calculadas para modelizar el commuting de en torno a 1.400.000 personas. Es decir, hay más de una ruta calculada por cada persona que modelizamos. Con ello hemos podido confirmar datos generales, no solo como que los trabajadores madrileños emplean 12 días al año en conmutar a sus centros de trabajo o que emplean un 14% adicional de su jornada laboral para conmutar, o que los que lo hacen en transporte público impactan en huella de carbono menos de una tercera parte de los que lo hacen en vehículo privado, sino que además hemos podido detectar, saber dónde están las zonas que están más accesibles a toda la población activa y las zonas que están menos accesibles dentro del territorio, lo cual nos permite, lógicamente, atacar el problema de cómo mejoramos las infraestructuras e incluso cómo analizamos nuevos desarrollos o qué podemos hacer para mejorar la situación. Qué interesante. Ahora, Paul Pau Garrido, de Business Developer de Bus Stop Spain, nos va a contar otro caso de éxito basado también en la tecnología. Cuéntanos cuál es vuestro rol en la movilidad al trabajo.
Perfecto, pues bueno, primero de todo agradecer vuestra predisposición a hacer esta mesa redonda presencialmente, ¿no? Un poco nosotros, ¿qué somos, no? ¿Qué hacemos desde Busap? Pues somos un proveedor de servicios de movilidad especializados sobre todo en los desplazamientos diarios y lo hacemos y lo cubrimos mediante el autocar. Nosotros como Busap al final lo que facilitamos, ¿no?, es el desplazamiento de commuting, que es el desplazamiento, ¿no?, diario al trabajo, ¿no?, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Actualmente, un poco para las personas que nos estén escuchando y que no nos conozcan, estamos presentes en 6 países. Estamos actualmente en España, Portugal, estamos también en Brasil, en México, Perú y reciente también en Estados Unidos. Y básicamente contamos a día de hoy, pues un poco para que nos situéis en el contexto y sepáis un poco cómo lo hacemos y con quién trabajamos. Gestionamos más de 500 rutas diarias que representan actualmente 13.000 pasajeros y colaboramos con más de 150 operadores, ¿no? Para que os hagáis una idea, trabajamos con diferentes tipologías de clientes, ¿no? Trabajamos desde empresas pues, que representan al sector de la alimentación, como con empresas que representan al sector de la moda o, como comentaba antes David, ¿no?, con empresas como Merlin Properties a nivel de real estate. Para resumirlo, para que las empresas puedan ver un poco cómo se pueden llegar a colaborar con Busap, nosotros trabajamos principalmente con 2 tipologías de empresa y creo que esto ayudará a entender qué es lo que hace Busap para fomentar la movilidad sostenible, ¿no? Nosotros, por un lado, trabajamos con empresas, ¿no?, pues que tienen rutas de transporte corporativo y, por lo tanto, ven en Busap como un aliado pues, para fomentar la movilidad sostenible, para hacer rutas más eficientes, más flexibles y, por lo tanto, digitalizar, ¿no?, lo que era antes el transporte tradicional de empresas, lo que se ofrecía en las antiguas fábricas. Y, por otro lado, contamos pues, también con empresas, ¿no?, que por tamaño a lo mejor no se podrían pues poner un servicio de movilidad al trabajo, como sería un transporte corporativo, pero que gracias a la tecnología que hemos desarrollado, ¿no?, que permite que diferentes empresas con mismas necesidades de transporte pues puedan compartir rutas en autocar, pues empresas más pequeñas o empresas medianas sí se lo pueden permitir. Y esto al final pues juega un papel fundamental y más en el entorno en el que estamos a día de hoy, ¿no? Estamos en un entorno de trabajo híbrido donde combinamos la presencialidad con el trabajo en remoto y esto al final lo que necesita es de soluciones de movilidad pues mucho más flexibles, mucho más eficientes y sobre todo que sean soluciones adaptadas a las necesidades de los empleados, pues que a día de hoy pues las empresas quieren que vuelvan de una vez por todas a las oficinas. Básicamente esto es un poco el rol que hace Busap en la movilidad al trabajo y cómo fomentamos la movilidad sostenible y esto al final las empresas lo que consiguen, ¿no?, fomentando este tipo de solución de movilidad. Obviamente la movilidad no únicamente se soluciona con Busap, sino con muchas más soluciones, pero sobre todo básicamente las empresas podríamos decir que consiguen 3 beneficios principales, ¿no? Por un lado, en las empresas que tienen rutas de transporte corporativo, pues pueden conseguir ahorros significativos gracias al hecho de compartir rutas con empresas vecinas, ¿no?, empresas de un polígono industrial o un polígono empresarial o de un mismo edificio corporativo. Después también, por supuesto, fomentamos la movilidad sostenible gracias al impacto que tiene esto, a la reducción de las emisiones de CO2, porque al final lo que estamos fomentando de Busap es evitar los coches en la carretera. Lo comentabas, Cristina, antes, la ocupación de los vehículos es de 1,2 personas, más o menos, y esto algo hemos de hacer. Y después, por supuesto, Busap tiene como principal objetivo optimizar costes, optimizar rutas para hacer pues, una movilidad, pues lo que decía antes, ¿no?, más eficiente y más sostenible. Muchas gracias, Paul. A continuación, Paco Casas, CEO de Mobili, nos va a contar, va a hablar de otro tipo de soluciones de movilidad sostenible corporativa y me gustaría que nos contaras cuál es el rol y lo que estáis haciendo en la movilidad al trabajo. Claro que sí. Lo primero, daros las gracias por esta invitación y, bueno, Mobili empezó ya hace 7 años la andadura de la movilidad, dentro de la movilidad eléctrica y realmente empezamos con el tema de la instalación de puntos de recarga. Somos muy conocidos en la parte de instalación de puntos de recarga en casas particulares, pero esa movilidad ha llegado y esas soluciones han llegado a las empresas, ¿no? Nosotros actualmente estamos instalando puntos de recarga y dando soluciones no solamente de instalación del punto de recarga, sino a través de paneles solares, toda la energía verde a diferentes empresas. Estamos trabajando con medianas y grandes empresas, podemos dar ejemplos como el Banco Santander, Gestam y otras empresas que tienen grandes empleados.
gran cantidad de empleados, pero también hemos empezado a trabajar con otras empresas de tamaño más medio y pequeño. Lo que estamos haciendo es, empezábamos yendo a estas empresas a través del B2B2C para dar un plan para realmente el usuario, el empleado, pero ahora estas empresas están creando sus hubs internos de recarga para que con el coche compartido, con el coche de alquiler, y es una solución que realmente está está creando los objetivos. Nosotros íbamos antes a los departamentos de compras de las empresas a ofrecerles nuestros servicios y ya realmente estamos mano a mano con los departamentos de recursos humanos. El tema de la infraestructura de recarga, no todas las empresas tienen espacio para poder realizar este tipo de cargas, entonces estamos llegando a acuerdos con diferentes ayuntamientos, con diferentes empresas, creando hubs de carga, que lo que hacemos es montar puntos de recarga públicos y le damos servicios a empresas de logística, a empresas que tienen este tipo de necesidad por falta de espacio, de capacidad, de potencia. Y todo esto que estamos haciendo siempre es 100% energía verde, o sea, siempre es alimentando esto a través de la fotovoltaica. Ahora vienen nuevas tecnologías como la carga bidireccional, donde estamos siendo pioneros en este tipo de soluciones y esta carga va a ir no solamente a través de la energía de la planta fotovoltaica, sino del propio vehículo. Nosotros actualmente trabajamos con 7 marcas de coches, estamos creando toda la infraestructura de los propios concesionarios que no tenían habilitado los puntos de recarga y dentro de estos concesionarios de las diferentes marcas estamos creando también carga semipública. Quiere decirse que cuando tú vas a cargar el vehículo, puedes cargarlo en el mismo concesionario. Te va a dar el servicio de, con un cargador público, poder dar la carga. Estamos trabajando también con diferentes ayuntamientos, creando el plan de movilidad. Es verdad que ellos están bastante avanzados por todos los problemas que está habiendo de contaminación, pero vamos como partner de diferentes aplicaciones o de soluciones para instalar y mantener estos puntos de recarga, porque realmente hay una necesidad muy grande de puntos de recarga públicos, eso lo sabemos, en el 2030 habrá 5 millones de vehículos electrificados y todos esos puntos de recarga nosotros también hemos creado una división donde vamos a mantener todos esos puntos de recarga porque llevan un mantenimiento preventivo y correctivo. Muchas gracias, Paco. Bueno, y todo esto que has estado comentando no podemos dejar de lado otra alternativa de movilidad al trabajo que cada vez está adquiriendo mayor demanda y realmente está empezando a tener un protagonismo importante, que es la bicicleta. Entonces, Juan Antonio, de Cycling Friendly, creo que nos va a contar qué es lo que estáis haciendo y cuál es vuestro rol en este sentido. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación de esta mesa coloquio sobre movilidad laboral. Desde Mobility by Cycling Friendly ya hace años que estamos trabajando sobre todo en la movilidad laboral, porque el mundo nos está pidiendo cambios hacia una movilidad más eficiente, más segura y sobre todo más sostenible, ¿no? Yo creo que a día de hoy nos encontramos muchos problemas en las grandes ciudades, como esos datos, como bien has dicho, de ocupación de los vehículos, y es necesario hacer un cambio cultural hacia una movilidad, como bien he dicho, mucho más sostenible, ¿no? Yo creo que ganar espacio público para esos medios sostenibles como son la bicicleta es importante, ¿no? Porque cuanto a mayor infraestructura haya, mayor demanda va a haber de esos carriles bicis y sobre todo también de esos aparcamientos seguros, ¿no? También es importante, y estamos viendo hoy muchos cambios, que tiene que haber un entendimiento público-privado para que la movilidad sostenible sea un derecho, ¿no? De ahí nosotros estamos trabajando con empresas y estamos realizando planes de transporte para personas con discapacidad. Es decir, porque al final la movilidad sostenible es un derecho, ¿no? Y yo creo que, como bien has anticipado anteriormente, Cristina, y también lo ha hecho David, el anteproyecto de ley de la movilidad sostenible ya por obligado cumplimiento se van a tener que realizar estos planes de transporte al trabajo, ¿no? Como bien he dicho anteriormente y al principio de todo esto,
Nosotros ya hace años que estamos trabajando para las empresas, pero no solo para las empresas, sino para los empleados de las empresas, para cambiar esos hábitos de movilidad, sobre todo porque son todo beneficios, es decir, beneficios económicos, beneficios de salud y sobre todo pues también beneficios medioambientales, que no hay que olvidarse, ¿no? Y finalmente, pues hoy estamos aquí todos y creo que hay que agradecer también a la plataforma de Empresas por la Movilidad Sostenible, porque al final lo que nos une a todos es que haya ciudades más sostenibles y al final de todo esto somos un gran equipo y tenemos un objetivo claro que es ser más eficientes, pero sobre todo mejorar la movilidad sostenible. Gracias, Juan Antonio. David, yo quería preguntarte, en vuestro caso, ¿qué propuestas creéis que son necesarias para abordar y mejorar la movilidad al trabajo? No, yo creo que, como hemos estado viendo, ¿no? La movilidad de las ciudades es un elemento súper importante de la calidad de vida, ¿no? de todos. Y en ese aspecto creo que la empresa pública y la empresa privada tiene que centrar el foco, ¿no? Creo que, bueno, me he traído una batería de todas las medidas que nosotros solemos recomendar en los planes de transporte al trabajo, porque al final hay como decía antes, hay una serie de medidas que proporciona la empresa privada, otras puede proporcionar la empresa pública y otras son meramente informativas que yo creo que son necesarias, ¿no? Pero no quiero dejar ninguna, voy a leeros un poco. Por ejemplo, información y concienciación a los empleados. Información sobre medios de transporte alternativos. Es algo tan básico como hacer un tríptico y entregárselo a los empleados, ¿no? Es una de las medidas que hacemos en los planes de transporte al trabajo, ¿no? Campañas de concienciación. Es que es económico, sencillo y efectivo, ¿no? Fomento del uso del transporte colectivo, pues el cheque de transporte público, adelantos del abono del transporte para que puedan cobrar el abono anual, subvenciones en el uso de aparcamientos disuasorios, proporcionar el transporte colectivo, como las lanzaderas, las rutas, el transporte discrecional que estamos haciendo ahora mismo nosotros, ¿no? Fomento del uso de la bicicleta, aparcabicicletas, recargas de bicicletas eléctricas, duchas, vestuarios, ayudas a la compra de bicicletas, bicicletas de empresa. O sea, dentro de cada uno de los sectores hay un montón de medidas que se pueden aplicar, ¿no? Fomento del carpooling. Pues, por ejemplo, podremos tener plataformas de contacto. Nosotros desde nuestra plataforma Más hemos creado una plataforma de contacto para todo el universo de los usuarios de Merlin Hub y ahí pueden ellos poner su inicio de viaje, su fin y, bueno, pues si macheamos gente que no tiene que ser de la misma empresa, sino que pueden ser de edificios que estén cercanos o gente que vaya a la misma zona, pues bueno, es un coche que sacamos ya de la carretera. ¿Cómo fomentamos esto también? Garantizando plazas de aparcamiento para los edificios para la gente que use ese carpooling, y haciendo incentivos económicos y asegurando la vuelta a casa, por ejemplo, ¿no? Gestiones del aparcamiento propio, asegurar plazas para usos más racionales, cobrar por uso, pago por no uso, puntos de recarga de vehículos eléctricos, fundamental, ¿no? Para los nuevos vehículos. Medidas relacionadas con la reducción del número de viajeros, jornadas concentradas. Es que al final son 2 viajes más al día, ¿no? Teletrabajo, teleconferencias, videoconferencias, proximidad al domicilio del trabajo, espacios flexibles. Nosotros desde Merlin, a través de nuestra plataforma de espacio flexible de Loom, al final lo que proporcionamos son un montón de puntos en Madrid donde cualquier trabajador podría hacer un teletrabajo, pero no en su casa, sino en un espacio profesional, sin tener que hacer ese desplazamiento hasta lo que es su punto de trabajo definitivo, ¿no? Y, bueno, algunas otras medidas como flexibilización de horarios, replanteo de la política de costes de empresa. Bueno, yo creo que me faltaría la parte de privado, ¿no? O sea, de público, que sería mejorar la oferta de transporte público, regulación en contra de aparcamientos públicos. Bueno, todo lo que podemos hacer desde tanto la parte privada como la parte pública, ¿no? Como ves, es una batería de medidas que nosotros normalmente proporcionamos siempre a todas nuestras empresas que trabajan en los edificios nuestros y que muchas son de muy fácil aplicación, otras tienen un coste más elevado y, bueno, nosotros intentamos colaborar en las que creemos que son más efectivas. Muchas gracias, David. Kiko, bueno, en vuestro caso, ¿cuáles creéis que son esas medidas necesarias para abordar la mejora en la movilidad al trabajo? Bueno, siempre se ha dicho que en sostenibilidad lo que no se mide no existe. Pero lo cierto es que no vale solo con medir. Hay que medir, hay que predecir y además hay que hacer ambas cosas de forma comparable, de forma replicable, trazable.
Predecir, comparar y publicar datos de movilidad obtenidos mediante sistemas parametrizables como nuestro software Smart 3L permite en ese escenario objetivar la medición de políticas de movilidad. Incluso podríamos pensar en la creación de un estándar de benchmarking homogéneo de ubicaciones o del impacto de medidas concretas basado en Smart 3L, que da un camino, pero bueno, hemos dado un primer paso que es muy importante. Es un primer paso muy importante porque estamos hablando de magnitudes que son astronómicas. Nos gusta ponerlas en contexto. Emanando del informe, solo la población activa de la comunidad que conmuta el municipio cubre diariamente, para ir a trabajar una distancia equivalente a 59 viajes de ida y vuelta a la Luna. Parece significativo, ¿no? En el proceso genera unas 7.000 toneladas de CO2 y esto supone al año 1,7 millones de toneladas para la Comunidad de Madrid, lo cual es sin duda significativo. Estamos viendo, al aplicar concretamente Smart 3L en muchas empresas, que cuando las empresas escogen su ubicación dentro de la M30, determinan hasta el mero gesto de elegir la ubicación determina hasta un +30 de impacto, un -30% de impacto, y que si extendemos esa decisión al conjunto del territorio de otros municipios periféricos, que muchas veces forman parte del mercado, estamos hablando de un +65%. Por este motivo, nosotros lo que creemos es que todas las empresas deberían de conocer la predicción de impacto cuando deciden su nueva sede. Es obvio que parámetros como la representatividad, renta, servicios, tipo de inmueble, certificaciones, etcétera, van a seguir teniendo una importancia muy importante, van a seguir siendo significativas, pero la predicción del impacto de commuting y sus implicaciones para los trabajadores están cobrando cada vez más importancia. Esta tendencia puede ser enormemente positiva en términos de sostenibilidad y es la motivación principal para haber desarrollado el software y lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Kiko. Paul, cuéntanos tú cuáles son las medidas que crees que son necesarias para mejorar esta movilidad al trabajo. Perfecto. No es una pregunta fácil, pero sí que es verdad un poco que nosotros lo que creemos o lo que pensamos que puede ser importante para proponer, ¿no? Es, por un lado, ¿no?, que las empresas estén predispuestas y estén proactivas a analizar las necesidades de sus empleados, ¿no? Porque muchas veces algunas empresas, ¿no?, pues empiezan con soluciones, ¿no?, pues porque a lo mejor no cubren las necesidades completas de sus empleados, ¿no? Entonces hay una fase para nosotros que es muy importante, que las empresas no puedan estudiar y puedan analizar muy bien cuáles son todas las necesidades de los empleados, ¿no? Obviamente, una parte de la solución de movilidad, pues para algunas empresas será bus up, para otras será bus up con bicicletas y con carpooling, y para otras solo será con bicicletas o solo será con el transporte público o demás soluciones, ¿no? Con lo que es importante, ¿no?, que las empresas estudien y analicen muy bien y sobre todo que tengan esta proactividad, ¿no?, para fomentar la movilidad sostenible, es decir, que no solo sea por el hecho de que es obligatorio analizar las necesidades de movilidad, sino que realmente lo hagan porque están concienciadas y tienen un propósito, ¿no?, que es mejorar la movilidad al trabajo de todos sus empleados, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado sí que me gustaría proponer, ¿no?, la administración pública, que cada vez más, por suerte, y a raíz del COVID, pues la movilidad al trabajo pues nos ha puesto en duda y realmente se están fomentando cada vez más, ¿no?, con lo que comentabas anteriormente, con la nueva ley para analizar los planes de movilidad al trabajo, pero sí que es verdad que necesitamos, ¿no?, que la administración pública cada vez más, ¿no?, fomente esta movilidad sostenible, pero no solo fomentándola con leyes y con predisposiciones, sino con ayudas, ¿no?, ayudas a las empresas para que cada vez más estas ayudas puedan ser más, ¿no?, para que las empresas pues realmente el hecho de fomentar estas soluciones pues realmente lo hagan, pero con un soporte, ¿no?, al menos para romper el hielo en una primera etapa y después que ellas sean las propulsoras, ¿no? Básicamente yo creo que lo podríamos resumir de estas dos maneras, ¿no?, y a partir de aquí pues que las empresas y la administración pues puedan poner un poco su granito de arena pues para seguir fomentando la movilidad sostenible al trabajo y bueno, facilitarlo básicamente a todos los colaboradores que tienen en sus edificios. Muchas gracias, Paul. Paco, cuéntanos cuáles son tus propuestas. Yo os cuento nuestras propuestas, pero bueno, David de Merlin nos ha contado muchísimas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Voy a poder aportar mucho más, ¿no? Bueno, yo os cuento, nosotros este año hemos hecho más de 200 instalaciones de puntos de recarga en empresas, como os comentaba anteriormente, y como estamos viviendo un momento de teletrabajo, lo que les hemos ofrecido a estas empresas es, os puedo dar ejemplos, sobre todo empresas de tecnología, ¿no?, que están teletrabajando, sobre todo si son multinacionales, casi todos los días en casa,
le hemos dado una solución para poner el punto de recarga en su casa y están cargando en casa con soluciones pues realmente que paga la empresa esa carga a través de aplicativos bueno, esa solución está llegando muy bien a todas las empresas grandes. Luego, yo creo que el primero que tiene que hacer este tipo de cosas somos nosotros, ¿no? En nuestro caso, pues lo que hemos hecho es tenemos acuerdos con empresas de renting, hemos cogido 4 vehículos, nosotros ahora mismo somos 60 personas, más o menos hay 40 personas de mano de obra directa, quiere decir que son gente que va con furgonetas ecológicas, que ya las rutas sí las tenemos planificadas según las instalaciones que vayan a hacer o mantenimientos, diferentes instalaciones. Nosotros estamos operando ya desde hace 4 años en toda España, tenemos un ecosistema a nivel nacional. Esto nos fijaremos en compañeros, ya hemos empezado en Portugal. Entonces, lo que hemos hecho para el personal que está en las oficinas, teletrabaja un día, pero el coche con el que tienen que ir a trabajar no es obligatorio, pero sí lo estamos fomentando y lo están haciendo. Es verdad que es coche vinilado de Mobily, pero es coche 100% eléctrico y hay rutas y vienen a trabajar. Un tema que es clave es la flexibilidad de horario. En nuestro caso, yo creo que esto ya ha llegado para quedarse y bueno, pues la entrada se tiene desde las 8 de la mañana hasta las 10 y la salida pues desde las 5 hasta las 7. Quiere decirse que al final están compartiendo. Es más, tenemos alguna reunión que ves que la otra persona está esperando para irse juntos y viene muy bien también para el tema de fomento entre los compañeros. O sea que nosotros lo primero que estamos haciendo es nosotros mismos fomentando este tipo de movilidad. Muchas gracias, Paco. Juan Antonio, cuéntanos tus propuestas. Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es un poco sentar las bases, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final tenemos un documento vinculante, que va a ser la nueva Ley de Movilidad Sostenible, y sobre todo, pues invito a todas aquellas empresas que todavía no tienen ese plan de transporte al trabajo, pues que lo puedan hacer a través de Mobility Bicycling Friendly, que ya desde hace muchos años que ya estamos trabajando con muchas empresas y al final son casos de éxito. Sentar las bases para cambiar sobre todo los hábitos de las empresas, pero también de los empleados. Es decir, los empleados se tienen que sentir partícipes de todos esos planes de transporte, porque como bien ha dicho Kiko y como bien ha dicho Paul, es decir, la movilidad empieza desde que sales de tu casa y llegas a tu puesto de trabajo, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar. Luego, desde Mobility Bicycling Friendly sí que es verdad que contamos con un certificado, somos pioneros a nivel nacional y damos un certificado a todas esas empresas que apuestan por adecuar sus instalaciones, pues creando aparcamientos para bicicletas, duchas, como bien ha explicado David, y sobre todo, pues si tú llegas a un mínimo de puntuación, obtienes ese certificado, ¿no? Sobre todo no es hacer un plan de transporte al trabajo y hacer unas infraestructuras. Es decir, lo que hay que hacer entre las empresas es comunicar, ante todo, que existe un plan de transporte al trabajo y que los empleados puedan obtener beneficios de dejar, por ejemplo, su bicicleta en su centro de trabajo, ¿no? Y yo creo que desde Cycling Friendly, Mobility by Cycling Friendly, también lo hacemos. Es decir, hemos creado un bono tiempo que incentiva a los empleados a ir de una forma más sostenible, regalándole X minutos al día. Yo creo que al final, como bien ha empezado, el trabajador tiene que ser el principio del comienzo de esa nueva movilidad más sostenible. Gracias, Juan Antonio. Bueno, ahora os voy a pedir a todos un último mensaje, un titular, que de alguna manera queráis poner de manifiesto en relación a todo lo que hemos hablado. Entonces, empiezo por ti, David. Cuéntame. Bueno, yo creo que lo he dado ahora, ¿no? Que al final la movilidad sostenible y segura la transformamos toda la comunidad, ¿no? Y que tiene que ser una implicación, pues, como decía Juan Antonio, desde el trabajador, pero también desde las administraciones públicas y la empresa privada, ¿no? Vale, gracias. Tu turno, Kiko. Vas a permitir que lo corporativice un poco. Smart3L de ideagenia.com predice, mide, compara y optimiza el commuting de las empresas, su huella medioambiental y el impacto en los trabajadores. Gracias. Paul. Perfecto, pues bueno, podríamos decir, para resumirlo en un tuit, ¿no?, que cualquier empresa con BusApp, grande, mediana o pequeña, pues puede permitirse un transporte corporativo para sus empleados mucho más sostenible y mucho más eficiente. Paco, cuéntanos. Bueno, desde mobily.com está claro que va a haber
5 millones de vehículos eléctricos o enchufables en el 2030. Estamos con un plan de crear una plataforma de hubs a nivel nacional para todo el tema de la recarga, y lo que creemos 100% es en la movilidad sostenible y eléctrica. Gracias. Juan Antonio, cuéntanos. Y yo, pues un poco de la mano también de Kiko, voy a ser un poco corporativo, y yo creo que al final, pues bueno, la bicicleta es el único medio de transporte que no emite emisiones de CO2, así que a todos aquellos que quieran participar, que apuesten un poco por Mobility Bicycling Friendly. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos también por compartir esta mesa redonda con nosotros. Y bueno, yo creo que hemos aprendido mucho esta mañana sobre movilidad al trabajo. Gracias. 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 Muchas gracias.